Los estudiantes universitarios y también de bachillerato se encuentran en algún momento de su carrera con cursos de filosofía o cursos de ética. Y lo primero que piensan es que es un curso difícil en el que se va a hablar de cosas muy abstractas y cosas que tienen poca conexión, primero con sus carreras y en segundo lugar con la vida diaria en general. Entonces, el curso de ética o los cursos de filosofía, introducción a la filosofía o historia de la filosofía moderna, antigua, contemporánea, etc., les resulta en algunos casos complicados y en otros casos tediosos y odiosos. Hay otros que sí tienen, ¿cómo se llama?, mayor, digamos, predisposición y más interés y logran ubicarse en el curso con claridad, pero eh, hay muchos que cuando se encuentran con el curso tienen dificultades. Bueno, mi experiencia dictando cursos de filosofía, especialmente en primeros semestres o también en maestrías, eh, de repente puede ayudar a algunas personas a orientarse mejor. Claro que una experiencia siempre es una experiencia particular y lo que me funciona a mí de repente no le funciona a otros. No hay una especie de regla o técnica especial para enseñar filosofía, sino tiene que ver más bien con los ventajas y con las fortalezas y debilidades que cada uno tenga. Bien, pero en primer lugar, lo que hay que entender es que eh, la filosofía y también la ética tiene que ver con un debate que se da en la historia. Y claro, estamos hablando de la filosofía que se enseña en las universidades, que es la filosofía que surge en Grecia y después pasa a Roma y después pasa por la Edad Media, la modernidad y la filosofía contemporánea. ¿Ok? Pero es una tradición en la cual hay un debate permanente. Entonces, una primera cosa que es importante es entender la, la historia del debate. La historia del debate. Por ejemplo, yo cuando organizo un curso de ética y coloco como dos pilares fundamentales Aristóteles y Kant y trato de presentar cómo, digamos, Aristóteles plantea una forma clásica griega antigua de ver las cosas y Kant una forma más bien moderna de entender la ética. Y trato de, aunque parece ser un curso temático, tiene un carácter histórico del desarrollo de las ideas y desarrollo del debate en la historia de la tradición filosófica. Hay otros profesores que toman otras opciones, como por ejemplo deciden abarcar un problema o abarcar un tema específico o dedicarse a unos autores, comenzar por Hannah Arendt o comenzar por, ¿cómo se llama?, filósofos contemporáneos, etc. A mí eso no me funciona, me funciona más pensar el asunto en términos históricos porque eso me permite tener en claro la secuencia de la discusión y poder ubicar con más claridad la secuencia de la discusión.
Entonces, a quien primero se acerca o a quien se acerca por primera vez a cursos de filosofía, eh, lo que se tiene que preguntar es, ese autor que dice estas cosas, ¿en qué debate se encuentra inmerso? ¿Cuáles son las personas con las que está discutiendo? ¿Y qué es lo que está detrás de lo que se está discutiendo? Entonces, por ejemplo, eh, cuando Tales de Mileto enuncia que el principio de la realidad es el agua, él está discutiendo con una tradición anterior, está discutiendo de una u otra manera con Homero y Hesiodo y con los poetas y los sacerdotes del mundo griego clásico, del siglo VI, del siglo VII, del siglo VIII antes de Cristo. Él está inmerso en un debate. La pregunta que se hace, que está detrás, es si basta con la remisión a un relato como es la Ilíada o la Odisea, la remisión a la creencia en dioses, o es necesario hacer un mayor énfasis en los argumentos que pueden ser validados lógicamente a través del pensamiento racional. Entonces, ese es el debate. Claro, en el debate no quiere decir que la religión quede fuera de juego, sino que es ubicada en un lugar particular. Claro, cuando hablamos de la religión en ese contexto, estamos hablando de la religión griega. Entonces allí, ¿cómo se llama? Para entender la afirmación de Tales de Mileto de que el agua es el primer principio, hay que entender en cierto modo cuál es el contexto entre el pensamiento y la religión y de qué tipo de religión estamos hablando. No estamos hablando del cristianismo ni de cosas por el estilo. Entonces, si alguno de los estudiantes se encuentra, por ejemplo, con esa afirmación y con los textos de Tales de Mileto y tiene que tratar de entender de qué se trata, poco les sirve aprenderlos de memoria o tratar de ver solamente el texto, las afirmaciones en el contexto del propio texto, sino tratar de entender un poco el contexto del debate en el que se encuentra. O, por ejemplo, cuando Kant afirma que va a hacer una ética puramente racional, que sea a priori y completamente independiente de la experiencia, hay que entender el contexto de esa propuesta. Claro, y el contexto de esa propuesta tiene que ver con el debate con el racionalismo de su época, que se remonta a sus orígenes en Descartes, en Spinoza, en Leibniz, Wolff, y hay que entender el contexto para poder entender qué es lo que quiere decir Kant con una ética a priori, principios a priori para la acción. Entonces, esa es una primera idea que es sumamente importante para poder organizar los debates filosóficos y poder entender la historia de la filosofía y poder entender la filosofía. Lo primero que hay que hacer entonces es entender el contexto y entender a los autores. Y aquí hay una idea importante que hay que tener en cuenta,
que es la idea de poder entender. Entender significa saber por qué se dicen tales cosas. Yo entiendo algo cuando soy capaz de organizarlo con mis propias palabras en mi cabeza y poder expresarlo claramente. Aquí hay un principio fundamental que a mí me ha servido mucho, de repente no sé si a otros les sirva, pero me parece que es un principio que puede ser útil, que es el siguiente, es si algo se puede entender, uno lo puede explicar con claridad. Uno lo puede explicar con claridad. O dicho de otra forma, yo puedo explicar con claridad algo si realmente lo he entendido. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando se acerca a un texto filosófico es la siguiente. ¿Realmente estoy entendiendo lo que estoy leyendo? Porque, claro, leer filosofía o leer un texto filosófico, un texto de Platón, de Spinoza, Descartes o Kant o Aristóteles o quien fuere, toma su tiempo, no es como leer el periódico ni como leer una novela, toma su tiempo. El tiempo que toma leer una novela, una hoja de una novela, puede ser la tercera parte del tiempo que toma el leer una página de un texto filosófico. ¿Por qué? Porque en el texto filosófico está concentrado, se concentran las ideas conceptualmente. Es decir, el concepto lo que hace es concentra significado. Entonces la decodificación del texto es mucho más lenta. Entonces hay que tener paciencia y tomarse su tiempo para poder leer filosofía y entender lo que uno está leyendo. Eso supone que cuando uno está llevando un curso de ética o de filosofía, tiene que entender que tiene que dedicarle un determinado tiempo a la lectura de los textos que se le ha encargado estudiar. Que no va a ser tan rápida la lectura ni tan rápida la comprensión y que posiblemente podría comprender muchas cosas de parte de la clase, si el profesor es claro y si explica bien, etc. O si encuentra a alguien que le ayude a que le explique el tema, pero en el fondo lo que sabrá es un conjunto de fórmulas, pero no sabrá cuáles son los objetivos que tiene el filósofo. El filósofo no habrá hecho el experimento, la experiencia de haber llevado adelante el proceso de aprendizaje en filosofía. Hay muchos esfuerzos que vienen de parte de la pedagogía para estudiar las técnicas del aprendizaje y también las técnicas de aprendizaje en filosofía. Posiblemente muchos de ellos puedan ser útiles y podrían ser interesantes para muchas personas y no dudo de que haya servido y haya sido útil para muchos profesores en la universidad o en la escuela también, pero a mí no me han ayudado mucho en realidad. Eh, bueno, eso depende de cada persona, digamos, cada persona tiene su forma de ver, su forma en que su cerebro funciona
y cada persona, el cerebro de cada persona funciona de manera diferente. Entonces hay que saber también cómo es que yo aprendo mejor. Es algo importante que hay que tener en cuenta, pero una cosa que queda clara es que si uno quiere realmente aprender filosofía, no puede escabullir a la lectura de los textos. Y leer un texto no significa solamente leerlo y pasar las páginas con la mirada, sino tomar nota, hacer apuntes, subrayar, es decir, hacer propio los conceptos y las ideas del texto, digerir, hacer la exploración de los conceptos. Eso es una cosa importante, ya sea en el caso de historia de la filosofía o ética o cualquier otra rama de la filosofía, metafísica, etcétera, filosofía del lenguaje, pero eso es muy importante para poder ingresar al estudio de la filosofía. Bueno, entonces quienes van a llevar por primera vez un curso de filosofía y quienes están con cursos de filosofía y están con dificultades, mi recomendación es que tengan ánimo, digamos, eh, buena cara al problema y que entiendan que estudiar filosofía y entender filosofía es una cosa diferente a entender otras materias. Bueno, nos quedamos aquí y nos vemos en otra oportunidad. Suscríbanse al canal. Si les ha gustado este material, denle like y activen la campanita para recibir notificaciones. Gracias. Hasta luego.